Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Okay. You understood what did I mean? My name is Alberto Fujimori. That's me. Yeah. Alberto Fujimori. Un hombre que marcó para siempre la historia del Perú. Su llegada al poder en 1990 ocurrió en uno de los momentos más difíciles del país, una profunda crisis económica, violencia terrorista e incertidumbre social. Durante 10 años, su gobierno tomó decisiones que transformaron al Perú y que hasta el día de hoy generan debate. Entre avances, controversias y graves vulneraciones de derechos humanos, la era de Fujimori dejó una huella que el país todavía recuerda. Probó suerte en los años 90 y construyó todo un imperio llamado Fujimorismo. Renunció desde el extranjero, fue extraditado, encarcelado y condenado por varios delitos. Entre 1980 y los años 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno en el que participaron principalmente grupos subversivos como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, además de las fuerzas del orden. Sendero Luminoso fue liderado por Abimael Guzmán, mientras que Víctor Polay Campos fue uno de los principales dirigentes del MRTA. Durante estos años ocurrieron atentados, asesinatos, secuestros y otras graves violaciones de los derechos humanos. La violencia no afectó solamente a quienes participaban directamente en el conflicto. Muchas personas que no tenían relación con los grupos armados también fueron víctimas. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aproximadamente 69.280 personas murieron o desaparecieron como consecuencia del conflicto armado interno. Una gran parte de las víctimas pertenecía a comunidades campesinas y poblaciones rurales. Esto nos muestra que la violencia tuvo un impacto especialmente fuerte en sectores que muchas veces se encontraban alejados de los principales centros políticos y económicos del país. Por eso, hablar de memoria también significa reconocer a aquellas personas y comunidades que durante mucho tiempo no tuvieron suficiente visibilidad. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori anunció por televisión que su gobierno disolvería temporalmente el Congreso y reorganizaría el Poder Judicial y otras instituciones. La medida fue respaldada por las Fuerzas Armadas. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Fujimori justificó la decisión argumentando que el Congreso y otras instituciones impedían al gobierno enfrentar adecuadamente la crisis económica y la violencia terrorista. Sin embargo, el cierre del Congreso y la intervención de otras instituciones significaron una ruptura con el orden constitucional. Posteriormente, se convocó a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, que elaboró la Constitución de 1993. Actualmente existen remanentes de Sendero Luminoso vinculados a actividades relacionadas con el narcotráfico que operan principalmente en zonas del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, conocido como RAEM. Esta situación demuestra que la violencia política, el crimen organizado y el narcotráfico pueden seguir representando desafíos para la seguridad del país. Por eso, conocer nuestra historia también nos ayuda a comprender los problemas que todavía existen en algunas zonas del Perú. Pero recordar no significa solamente aprender fechas, nombres o acontecimientos. Esto significa conocer nuestra historia, escuchar a quienes fueron afectados, analizar lo ocurrido y reflexionar sobre sus consecuencias. También implica el hecho de rechazar cualquier forma de violencia y defender principios como la democracia, la libertad y los derechos humanos. Como ciudadanos, podemos contribuir informándonos a través de fuentes confiables, conociendo los testimonios de las víctimas y dialogando sobre nuestra historia de manera responsable. Recordar no significa quedarse atrapado en el pasado, significa aprender de él. Nuestro reto ciudadano es mantener viva la memoria para comprender lo que ocurrió, reconocer a las víctimas y construir una sociedad en la que la violencia nunca sea considerada una solución. Porque conocer nuestro pasado también es una manera de proteger nuestro futuro.